Muchísimas gracias y buenos días. Saludos a todos y a todas. Gracias por compartir y gracias al SEA por esta oportunidad. Espero que me estén escuchando bien y que tengan la presentación en pantalla. Sí, se está escuchando muy bien, doctor, y la presentación se ve bien. Perfecto, gracias. Recordarán que el año pasado yo compartí con ustedes un libro titulado Cuentos de Camino. Estaba utilizando todo lo que tiene que ver con la literatura en el proceso de ayuda. Pero después me quedé con la idea de que había que hacer algo más sobre el teatro. El teatro es muy importante como medio de comunicación y de profundización. Y entonces preparé junto a los doctores Richie Delgado Ortega y la doctora Rosael Senosanti otra publicación titulada Mise en scène, en francés, que lo que significa en castellano es puesta en escena. Es un libro pequeño, sumamente práctico, tiene muchísimas preguntas e ideas para reflexionar. Tengo la copia digital. Si después al final alguno la quiere, me escribe, yo se la hago llegar. No tengo copias impresas porque se agotaron. Vamos a comenzar. Es una presentación larga, pero voy a tratar de hacerla lo más amena y ágil posible. La vida es una puesta en escena. Nos encontramos muchísimas veces en varios escenarios o situaciones a la misma vez. Se espera de nosotros una respuesta y muchas veces esa respuesta implica áreas que no tenemos del todo claras, que no dominamos, que no conocemos o que incluso ignoramos, pero piden nuestra participación total. ¿Qué significa entonces para nosotros ponernos en escena? Seneca dijo, la vida es como una obra de teatro. No es la duración, sino la excelencia de los actores lo que importa. Así que podemos tener una vida de 15 años o de 80 años, y no es la duración, sino la intensidad, la honestidad, la transparencia de quienes están viviendo, lo que los va a dejar vivos en nuestro recuerdo y lo que va a hacer que su aportación sea real. Comencemos por aclarar algo que es una verdad que todo el mundo admite, pero muchas veces acepta. La vida está llena de drama. Es un drama, es algo real. Muchísimas veces caemos en una idea equivocada de que eso es malo o de que debemos alejarnos de ello y no es así. El drama, sin embargo, no es algo enteramente negativo. Puede darse en momentos alegres cuando tenemos algo gozoso como el nacimiento de un niño, el casamiento de seres queridos para nosotros. Pueden ser momentos dramáticos, sobre todo en las situaciones en que estamos viviendo. Si se recuerdan, esta semana, muchos de los habitantes del norte de Gaza regresaron a sus casas para encontrarse con ruinas. Era un momento alegre y trágico al mismo tiempo. Llevaban muchos meses lejos de sus casas, pudieron regresar y se encontraron que no había casas o que estaban en ruinas. Ahí se combinaron tanto el drama como la alegría. No sé únicamente cuando el problema puede ser ahora tengo que reconstruir mi vida o tengo que reafirmar mi identidad. También pueden hacer del aburrimiento y el conformismo cuando nos preguntamos, esto es lo que hay, no hay nada más en mi vida. ¿Qué puedo hacer para añadirle algo más de calidad? El drama es una oportunidad para detener la marcha, evaluar lo que está ocurriendo en nuestra vida, revisar prioridades porque tal vez haya que cambiarlas, recalibrar los recursos y las herramientas de manejo o plantearnos nuevas herramientas de manejo y mirar otras opciones para el camino, de forma que podamos tomar las decisiones correspondientes. Y nunca hay una única decisión. Siempre vienen acompañadas de otras decisiones y de otras consecuencias. El drama pide que usemos la imaginación. La imaginación tiene una energía creadora increíble y a veces puede ser terriblemente destructora porque nos planteamos una vida totalmente distinta a la que estamos viviendo o cambios radicalmente diferentes a lo que estamos haciendo. Junto a la imaginación, las decisiones, ya sea solo o en compañía de otras personas, desatan fuerzas difíciles de manejar, ya que el futuro, lo que queremos, lo que planteamos, lo que pensamos o soñamos, no se deja encasillar en patrones establecidos a lo largo de los años. Eso es lo que se conoce como tradición.
La tradición en realidad es la ilusión de permanencia, de que hay una continuidad, pero de vez en cuando la tradición se convierte en una cárcel también o en una cadena que nos impide avanzar o que solamente nos permite avanzar con mucha lentitud. Así surge el drama, que es una invitación al movimiento, la acción, el cambio, para hacer algo a favor de uno mismo y de los seres queridos también. Viene del vocablo griego drama. Drama significa acción y esto denota su cualidad dinámica. No hay drama sin movimiento, aun y cuando este movimiento pueda parecer o ser caótico. Tampoco puede haber vida sin movimiento. El movimiento puede ser crecer en años, crecer en sabiduría, crecer en propósito de vida, pero se tiene que dar. Estamos muy acostumbrados a la idea del caos como algo que hay muchas cosas a la misma vez. Hay una imagen de caos que a mí me gusta mucho y yo se las planteo. Imagínense un enorme desierto. No crece absolutamente nada. Imagínense eso, una vastedad increíble. Eso para mí es el caos. Estamos acostumbrados a la idea del caos, de ruidos profundos, tormentas, rayos, relámpagos, terremotos, fuego, inundaciones, lo cual puede servir. Pero hay otra imagen que es esta que les planteo, esa enorme vastedad vacía, la nada. Eso es caos, porque parece que no hay sentido y muchas personas viven ese tipo de experiencia. El drama entonces es una serie de eventos o circunstancias que despiertan muchas emociones en quienes los presencian. Pueden ser eventos esperados, ficticios, reales. Lo que importa es que todos crean conflictos y estos conflictos deben ser resueltos. Vamos a distinguir conflicto de problemas. Conflicto es una situación que pide una decisión. Problema es una situación que pide una solución. Son dos cosas totalmente distintas. El conflicto se puede convertir en problema si no se resuelve. Y el problema puede generar muchos otros conflictos a su vez. Pero vamos a hablar ahora de conflictos. Por ser esperados, no dejan de ser importantes o nos conmocionan de una manera imprevista y tienen una carga que nos lleva a la acción. Así que tenemos movimiento, diálogo con otras personas, instituciones y autodiálogo con nosotros mismos. Cuando nos miramos al espejo por la mañana o por la noche antes de acostarnos, iniciamos un autodiálogo que muchísimas veces se prolonga a lo largo del día. Nos estamos hablando para animarnos, para corregirnos, para criticarnos a nosotros mismos. Y a veces esto lo expresamos verbal y físicamente, la manera en que nos vestimos, las posturas que adoptamos, la manera en que compartimos o nos acercamos a otras personas también. No podemos limitarnos a ver desde afuera o a ver desde lejos. Ese ha sido parte del problema. Eso no me toca a mí. Le puse, por ejemplo, lo de Gaza. Muchísima gente que dice, eso es que ellos harían que se maten. Pero entonces ahora tenemos el problema de las redadas para las personas que tienen situación legal no definida, entre las cuales pueden estar algunos de nosotros. Mi hijo mayor vive en Arizona desde hace años y trabaja allá. Y ha adoptado un acento mexicano porque trabaja con una población mexicana y ahora nos están dando con su identificación todo el tiempo porque sabe que en cualquier momento se lo pueden llevar. Una de mis hermanas vive en Dallas y es maestra allá y también tiene que hacer exactamente lo mismo porque ella trabaja en una escuela con estudiantes mayormente chicanos. Ya no es algo lejos, ya no está distante de nosotros, está muy cerca, en cualquier momento podría pasar. Un error que cometemos, y eso se da mucho en el DNA boricua, en el ADN boricua, es un exceso de positividad, que es un falso optimismo. No, todo se va a resolver, no te preocupes, mantén la esperanza, pero no nos dicen en qué consiste esa esperanza. Y a veces caemos en un estado de complacencia, todo se va a resolver, dale tiempo al tiempo, todo está bien, todo va a estar bien. Y si no está bien, tal vez no nos concierne a nosotros, sino que les toca a otros resolver, pero nos concierne lo que está pasando en un lugar del mundo, cercano o distante, nos concierne a todos. Y si no nos movemos, si no hacemos nada, eso también puede gestar drama.
Yo no quiero cambiar, no quiero ni siquiera pensar en la posibilidad, lo evito, me opongo, pues entonces me condeno a la entropía. La entropía es muerte. Poco a poco voy disminuyendo como persona hasta que finalmente dejo de moverme, dejo de vivir. Si yo no pronuncio mi palabra, aquella con la que me hago presente en el mundo de los demás, aquella que comparto y mediante la cual me comparto con otros, puede llevar unas consecuencias físicas y emocionales verdaderamente nefastas. Así que quiero insistir en esta idea del falso positivismo, porque cuando se mezcla la fiesta de la calle San Sebastián con el que desaparezca el Instituto de Cultura o con el que haya otras decisiones que nos pueden parecer alocadas, tenemos la idea de distanciarnos y no hacer nada esperando que la situación se resuelva por sí sola. Y no va a ser así. La vida nos exige estar presentes y esa presencia reclama que participemos de manera consciente de lo que se está haciendo. Eso significa no dejarnos llevar. Somos nosotros los que decidimos hacia dónde nos vamos a ir, el ritmo que vamos a utilizar para caminar, para vivir, las decisiones que vamos a tomar, las cosas que vamos a hacer. Esto es lo que en algunos círculos se llama mindfulness. Es una participación consciente y lo más plena posible. Claro, se dice lo más plena, no plena, porque nunca vamos a tener algo totalmente pleno, lo más pleno posible. Y si nosotros hemos vivido, y estoy seguro que sí, muchos eventos dramáticos, sabemos que estos han despertado muchas emociones en quienes los presencian. Puede ser alegría, puede ser miedo, puede ser terror, puede ser tristeza, puede ser coraje. Y el manejo de una de estas emociones o el manejo de varias emociones a la vez nunca es fácil. Cuando trabajamos de la puesta en escena de nuestra vida, sabemos que no podemos ser espectador. Puede parecer cómodo, crea la ilusión de que podemos mirar desde fuera, desde el margen, pero no es así, eso es solo ilusión. La vida nos mete de lleno en la arena, en el terreno de lucha. Y tarde o temprano, cuando nos damos cuenta de que nos hemos marginado y no estamos viviendo plenamente, sentimos el deseo de hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está en mis manos? Entonces, cuando queremos poner en escena nuestra vida con una conciencia lo más plena posible, tenemos que poner bajo examen nuestras creencias, no solo las creencias religiosas, nuestras creencias sobre la humanidad, sobre la bondad o la maldad del mundo, también nuestras tradiciones, que les dije hace un rato que son ilusiones de permanencia y en ocasiones se convierten en cadenas muy pesadas, nuestras conductas. Tal vez lo que hemos hecho durante años ya no es suficiente. Necesitamos modificarlo o necesitamos sustituirlo por otra cosa. Esto no es rápido, no es sencillo y tampoco está exento de dolor. Tomar una decisión, por ejemplo, de terminar un matrimonio, puede ser lo aconsejable, lo prudente, lo urgente, pero nunca está exento de dolor. Siempre va a haber dolor. El que los hijos se marchen o el que los hijos regresen tal vez después de haber fracasado en un intento de su vida, no significa que todo sea un fracaso, significa que hay que detenerse y mirar qué sucedió y qué podemos hacer ahora, cómo yo puedo contribuir. Es una tarea necesaria. Todos nosotros tenemos que cumplir con un proyecto de vida, rindiendo cuentas de lo que se hace, rindiendo está en rojo, lo voy a explicar dentro de un ratito también. Tenemos que decirle a las personas, mira, lo estoy diciendo por esta razón, o si no lo queremos decir en palabras, por lo menos con actuaciones y actitudes. Lo que queremos es evitar la opción de darnos por vencidos y de abandonar la lucha. Por lo tanto, tenemos que seguir moviéndonos, ejecutando acciones necesarias para alcanzar un estado de bienestar emocional. El título completo del libro es El teatro y el bienestar emocional. Vamos a definir la doctora María Rosa Bruno y yo. Publicamos un libro sobre bienestar emocional y vida universitaria. Y en aquel momento decíamos que el bienestar emocional es el estado de la persona
en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Nuestro cuerpo está bien porque tratamos de comer saludablemente, hacemos algún tipo de ejercicio, nos mantenemos atentos a las cosas que son positivas y descartamos las que no lo son. Pero también la psíquica, la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con otras personas, las contribuciones que hacemos a la sociedad. El bienestar emocional es un paso en la consecución y en el mantenimiento de una vida mentalmente sana. Si no nos sentimos bien emocionalmente, si no nos sentimos emocionalmente bien, vamos a caminar porque tenemos que hacerlo, pero lo vamos a hacer lentamente, cansándonos y muchas veces dudando de lo que estamos haciendo. ¿Cómo yo podría definir en una sola palabra bienestar emocional? El bienestar emocional es armonía, estar en armonía. Es esa coherencia interna, estabilidad, la necesaria continuidad histórica, no solo yo desde que soy niño o niña hasta que soy anciano o anciana, sino yo con los que están a mi lado, yo y nosotros con otros pueblos, con otros grupos humanos también, en medio del cambio. Y el cambio de nuevo es el elemento clave. A mí me gusta definir sanar como poner orden. Les recuerdo la imagen de caos, un inmenso y vasto desierto en el que no hay absolutamente nada. No sabemos dónde está el norte, dónde está el sur, y a veces no tenemos claro dónde está arriba y dónde está abajo. Y nos sentimos mal, nos sentimos enfermos. Sanar significa ir poniendo orden, ir separando. Si ustedes se fijan en el relato de la creación del mundo del Génesis, en las Biblias judías y cristianas, lo que Dios está haciendo es dividir, separar para poner orden. Pongo unas aguas acá arriba, otras aguas aquí abajo, pongo esto y esto y esto. Estoy poniendo orden. Y eso es lo que necesitamos muchas veces en nuestra vida también, poner orden. Todos nosotros tenemos la capacidad de expresar lo que sentimos y hacer el mejor uso posible de lo que vivimos, superando y en ocasiones venciendo las adversidades más notables. Yo estoy trabajando ahora con una investigación sobre autismo y estoy terminando un libro que trata la historia de lo que fue el acercarse al autismo como una realidad, los distintos enfoques. Recuerdan, hubo un momento dado en que se decía que era la vacuna, las vacunas porque tenían un ingrediente que provocaba el autismo. Todas estas escenas o versiones son importantes para entender qué fue lo que pasó. Y lo importante es que tanto las personas que tienen autismo como sus seres queridos dijeron, no puedo darme por vencido. Tengo que buscar cómo ayudar a esta persona, cómo comunicarse. Y tal vez en algún momento dado nosotros deberíamos hacer el ejercicio de pensar si yo tuviera que hablar con estas personas en otro idioma, chino, árabe, el que fuera, ¿cómo me haría entender? ¿Cómo podría encontrarme con ellos en un terreno común? Estas son adversidades porque ahora mismo no nos estamos comunicando bien. Hay muchos problemas en la manera en que lo estamos haciendo y por lo tanto en los logros que estamos alcanzando. Vamos a ver ahora entonces el teatro con fines terapéuticos. Terapia significa sanar, precisamente en griego ese es el significado de la palabra. El drama es algo humano y por lo tanto se puede expresar mediante las artes, el medio de expresión más sublime. Aprovecho, hay por ahí unas versiones que hablan de las artes expresivas. Eso es un disparate. Las artes son expresivas. Precisamente porque son artes, son expresivas. Así que no hay que decir las artes expresivas, hay que decir las artes como medio de expresión. Y este es el medio más sublime, puede ser la música, una pintura, una escultura, un poema. Es una manera de comunicarnos que va mucho más allá de las palabras. Ahí tenemos la pintura, los musicales, las obras literarias, cualquier otro tipo que invitan a mirar la realidad, a cuestionarla, a plantearnos posibles opciones o alternativas, proyectarnos hacia otros espacios del pensar y saber humano y crecer. Y el ejemplo más claro lo tenemos ahora en Benito. Benito ha sabido reinventarse
y se ha convertido en el portavoz de la identidad y en cierto grado de la cultura puertorriqueña. Y de él todos podemos aprender, nos guste o no nos guste las letras de sus canciones, algunas de sus posturas, nos ha hecho detenernos. Personas como grandes escritores puertorriqueños han dicho, espérate, déjame ver qué está haciendo este muchacho, qué lo está diciendo, y están apoyándolo también. Todas estas expresiones llaman a los espectadores, recuerden que les dije, no podemos quedarnos mirando, a cuestionar sus propios valores, las creencias, los posicionamientos. Podremos no estar de acuerdo con lo expuesto, por ejemplo, con Benito, pero un diálogo sincero ayudará a que la postura que adoptemos sea el resultado de una reflexión honesta, seria, y no meramente dejarnos llevar por el momento. El teatro, que es uno de los medios excelentes para la recreación y la recreación. Recreación la primera en el sentido de descansar, disfrutar de algo, un momento dado que sea una obra de 1 hora y media, pero también la recreación. Explorar asuntos que tienen que ver con la vida diaria, examinar conflictos, buscar soluciones a los problemas que podamos tener. El teatro entretiene, pero al mismo tiempo ayuda a procesar, a transformar emociones difíciles, a atender asuntos que están inconclusos pero siguen impactándonos, a afrontar situaciones delicadas, ya sea intrapersonalmente con nosotros mismos. Por ejemplo, me jubilo y eso significa que voy a perder beneficios, puedo hacerlo o no hacerlo. Acepto otro trabajo que esto implique empezar de más abajo o tener que volver a pasar por un proceso de aprendizaje. Todo esto es intrapersonal y es serio, pero también puede ser interpersonalmente. Saldamos la casa y nos vamos a otro lugar, compramos otra casa, empezamos otro proyecto. Todo esto implica procesar emociones muy difíciles, ver qué nos está impactando y cómo nos está impactando y cómo vamos a resolver estas situaciones delicadas. Mediante el teatro podemos imaginar y hacer realidad esos escenarios. Podemos tantear respuestas satisfactorias, medio satisfactorias. Podemos promover cambios significativos, tanto en la vida como en las relaciones. La clave aquí es, si fuera yo, ¿qué haría? Si fuera yo la persona a la que le está sucediendo esto, ¿qué haría? ¿Qué sucede? A veces, la mayoría de las veces, la escena ya está puesta. Lo vemos, por ejemplo, en los valores culturales de trabajos asignados por sexo o por género. No se supone que esta persona esté en este trabajo. Si se fijan ahora mismo, a raíz del accidente que hubo en los Estados Unidos hace 2 días, se está criticando el que los controladores aéreos fueran de lo que se llama el DEI, diversidad, igualdad e inclusión. Y el mensaje que se está dando es que solamente los hombres blancos bien preparados pueden ser controladores aéreos. Y a veces esta escena ya está puesta y es difícil hacerla implosionar. Entonces nos tenemos que preguntar por qué fue colocada esta escena allí o por qué fui colocado yo allí. ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cuál es mi razón de estar? La escena casi siempre ya está puesta. Se espera de nosotros que nos graduemos de la escuela, que vayamos a la universidad o que nos casemos temprano o que nos vayamos a la milicia. Muchísimas cosas. Ahora con todos los adelantos de la tecnología y la inteligencia producida por la tecnología, estamos mirando nuevos escenarios de vida, nuevos escenarios posibles y esto nos confunde. Son tantos los cambios que se están dando simultáneamente que se nos hace difícil poner orden y pensar y establecer prioridades también. Aprovecho para un paréntesis. Yo me enamoré del teatro primero porque mi papá era actor de teatro originalmente y luego porque a los 9 años, y esto lo recuerdo como ahora, fui a ver mi primera obra de teatro en la que trabajaba mi papá, se llamaba Altitud 3200. Era en un teatrito que tenía el edificio de la Autoridad de Telégrafos que estaba en San Juan. Y la obra era, en aquel momento todos eran actores y actrices que más adelante iban a ser muy famosos en Puerto Rico. Y yo me aprendí la obra
de memoria con verla una sola vez. Esa noche vi la obra y quedé hechizado por el teatro. Al otro día me senté en el balcón de mi casa y la puse por escrito. Y cuando la puse por escrito, cuando terminé, se la llevé a mi papá para que la viera. Y recuerdo como ahora que él la cogió en las manos, la miró, me miró y no dijo nada. Era como si tuviera al mismo tiempo una alegría, pero al mismo tiempo una pena de que está ahí hechizado por lo que era el teatro, por lo que era esta manifestación artística. Y esto también nosotros tenemos un momento en nuestra vida, o varios momentos, en los que se decide el cambio, o por lo menos se decide el rumbo de los próximos días, meses o años. Hace un rato le dije que todo esto provoca dolor. Trauma es una manera de hablar del dolor. Es un evento, trauma significa golpe. Es un evento, una situación que provoca algún tipo de daño en quien lo vive. Y fíjense que no digo en quien lo sufre. Porque decimos él sufre de autismo. No, el autismo no es algo que se sufre, es algo que se vive. ¿Que puede provocar sufrimiento? Sí, pero no es algo que el sufrimiento no viene inmediatamente asociado ahí. Lo que sí viene es el dolor y algún tipo de daño. Y entonces tenemos que trabajar con eso. Todo golpe deja huellas. Algunas de estas huellas son difíciles de manejar, toman tiempo manejarlas. Tiene unos efectos inmediatos, pero también a largo plazo. Sobre todo si hay una discusión entre familiares o entre seres queridos que no se resuelve en ese momento. Dependiendo de la gravedad, en ocasiones nuestras respuestas se limitan a reaccionar rápido. En otras, podemos actuar proactivamente, pensando, estableciendo prioridades para que el alcance no sea mayor y el daño no se extienda sobre todo a personas inocentes. El golpe o los golpes no son experimentados de la misma manera por quienes lo viven. Para una persona puede significar algo y para otra muy cercana el golpe puede significar otra cosa distinta. Es que ahora me voy a quedar solo, sola. Es que ahora no sé en quién confiar. De ahí las diferentes interpretaciones y respuestas, como les dije hace un rato, ese falso positivismo o esa manera de entender lo que es la fe religiosa como que Dios me lo va a resolver todo. Sí, pero lo va a hacer de una manera que tal vez yo no hubiera pensado antes. Esto afecta a la socialización. Y la socialización la vamos haciendo diariamente, no es únicamente al terminar la escuela que ya estamos socializados, continuamente estamos socializando y estamos creando sociedad, cada sociedad de una manera distinta. Teatro en sus orígenes significa lugar para contemplar. Y vamos a mirar lo que es contemplar. Tenemos que distinguir entre ver, mirar y contemplar. Vemos algo inmediatamente. Podemos ver una enredada, algo que parece ser una enredada. Y hasta que no contemplamos lo que está pasando, no le vamos a dar significado. Así que, ¿qué significa contemplar? Contemplar significa dar significado a eso que yo estoy viendo, a eso que yo estoy viviendo. Y de nuevo, esto no es fácil, no siempre es agradable, y hay momentos en que quisiéramos no tener que hacerlo. Entonces, en el teatro, que es nuestra vida, tenemos que buscar reflexionar sobre los temas tratados en la vida, los traumas vividos, examinar qué provoca en nosotros, en lo que hacemos, en lo que somos. Puede que no estemos en acuerdo o desacuerdo con un autor determinado de una obra de teatro, pero importa estar seguro de lo que cada uno piensa, hace y es. Hay una obra de teatro que se llama ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que es sumamente desagradable, pero está el planteamiento de los dos actores principales, una pareja casada, que se está planteando esto que tengo aquí, que yo llamo vida, ¿vale la pena? O es algo que sencillamente está perdido. No podemos no estar de acuerdo, pero al mismo tiempo tenemos que plantearnos qué significa para mí. Entonces volvemos con la imagen y ahí tenemos la palabra rendimiento que le dije que se las iba a explicar. El rendimiento es la manera que se traduce en algunos círculos la palabra inglesa performance.
En algunos lugares ustedes van a oír hablar de performeros. Eso es una palabra que no tiene mucha alegría, mucho encanto. Y yo me quedo por rendimiento. Y es importante porque esta puesta en escena, que es mi vida, y más todavía nuestra vida, la que compartimos entre todos, tenemos que rendir. Se espera que rindamos. Para eso tenemos que ponernos en escena. Y vamos a ver todo lo que significa ponernos en escena. Ok, paro acá porque ahora nos vamos a meter en los elementos del teatro. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Sí, doctor. Ajá, dígame. Ahí Ileana Rodríguez pregunta que usted ha mencionado varios libros y que le gustaría saber dónde los puede conseguir y si puede facilitar los títulos de los libros. Si quiere, Sí. doctor, nos puede hacer llegar el listado al CEA y nosotros pues lo Ujú. distribuimos a los No, participantes. los libros me lo pueden pedir y yo se los envío electrónicamente. Mi correo es manuel.rivera13 y yo se los envío. No hay problema con eso. Y lo pueden Ok. usar con libertad. Lo único que les pido siempre es citen la fuente. Ok. Y entonces también hay otro de Juan Valera que dice, ¿hay alguna agenda de obras teatrales en Río Piedras o en área metro y cómo el teatro impacta de forma diferente que el cine tradicional? Muy bien, esa es excelente. La respuesta es no. Lamentablemente, en teoría, aquí hay 78 teatros. Cada municipio debe tener su teatro. Pero algunos de los que lo tienen lo utilizan para la graduación de kinder de los nenes del pueblo o para actividades de ese estilo. Hay algunos que son grandiosos, como el de Guaynabo, como el de Humacao, pero hay poca utilización por lo económico de levantar una obra de teatro. No hay agenda. Y muchísimas veces se presenta como teatro lo que no es teatro. Es tener dos o tres personas que salen en televisión y tienen éxito y los vamos a meter en una obra de teatro. Pueden tener muchísimo talento, pero eso no es teatro. Lo segundo, cine y teatro son muy parecidos, pero tenemos que mirar que el teatro es mucho más antiguo, muchísimo más antiguo. El cine viene más reciente y hay algunas obras de teatro que se han llevado al cine y hay algunas películas que se han llevado al teatro. Y cada medio la trata de una manera distinta, la enriquece o la empobrece, porque también eso se puede dar. Y lo vamos a ir hablando de algunas cosas más. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? No, quería corroborar el email con usted. Es manuel.rivera13 13, @upr.edu. exacto, el número 13. Ok, gracias, Bueno, doctor. entonces, gracias a usted. Nos vamos a meter ahora en las distintas partes físicas del teatro. Voy a ir despacito. Aquí no les pude poner todas las gráficas porque si no esto iba a salir larguísimo. Después de cada parte hay unas preguntas para la reflexión. Y se las voy a explicar cuando lleguemos a ella. Comenzamos por escenario. El escenario es la parte del teatro en que se desarrolla la representación. Es el lugar en el que ocurre o se desarrolla un suceso. Arturo Pérez Reverte es muy crítico de la manera en que usamos el lenguaje y él dice que en realidad cuando hablamos de escenario estamos hablando de situación. Y tiene razón, pero nos gusta más escenario porque es mucho más dinámico. La situación puede ser algo que nos acontece y el teatro puede ser algo que nosotros hacemos acontecer, que nosotros provocamos. Pero está bien, se puede utilizar situación también. Cualquier acción, un noviazgo, un rompimiento amoroso, despidos masivos como los que están pasando en algunos lugares, terrorismo, guerra, desastres naturales como los fuegos o las inundaciones que en algunos lugares han vivido, pueden dar lugar a varias situaciones o escenarios posibles, no solo en las narrativas, sino en los lugares y en las vidas que se desarrollan. ¿Cuántas personas hemos escuchado en estos días? Yo luché años por levantar mi negocio y se fue con una inundación o se fue con un fuego devastador o se fue porque subieron los precios de todo y no puedo competir.
Ahora mismo, ¿cuántos negocios se están afectando porque la gente no está yendo a trabajar, temiendo a ser deportadas? Y esto va a implicar un daño grande en la economía de muchísimas familias y de muchísimos países que muchísimas veces dependen de un único producto. Vamos a mirar un poquito más el escenario. El proscenio, ustedes ven ahí una imagen del teatro, de un escenario. El proscenio es la parte que se encuentra más cerca del público. Va desde el telón hasta el borde del escenario. Ahí lo tienen, ahí ven unas cosas en el piso que pues, son luces para iluminar la representación. Pues esa parte que está en madera, desde el borde hasta el telón, eso es lo que se llama proscenio. Es la parte que se encuentra más cerca del público. La escena se va a desarrollar ahí. Por eso que decimos está en escena. Se organiza o se divide en tres planos: zona posterior, zona central y zona frontal. ¿Cómo esto se aplica a nuestra vida? Hay un concepto en sociología y también en la ciencia de la conducta que se llama proximidad social. Lo explico. No es únicamente que otras personas distintas a mí puedan acercarse a mí y yo las atienda, las acepte, entable un diálogo con ellas, sino cuán cerca yo quiero estar de esas personas. A veces nos causan incomodidad su cercanía y cómo podemos manejar ese malestar, sobre todo si tenemos que hacerlo. Hubo una escritora norteamericana que se llamaba Flannery O'Connor. Ella era del sur, era católica practicante y sus obras escritas, no era de teatro, eran novelas, son impactantes, pero la señora era racista hasta más no poder, al punto de que no podía soportar que una persona negra se sentara a su lado en el tren. Y hacía que amigos de ella o familiares de ella la pusieran en el medio como si ella fuera el sándwich y se sentaran cada uno a su lado para que ninguna persona negra se sentara al lado suyo. Eso es proximidad social. Cuán cerca yo quiero estar o cuán cerca yo permito que estos estén a mí. Cuando el mundo está artificialmente organizado, los blancos con los blancos, los latinos con los latinos, etcétera, hay una idea de seguridad y de orden, pero no es real. Lo vemos claramente cuando uno de nuestros hijos se enamora de una persona de otra nacionalidad o de otra etnia distinta. Cuando la hija menor nuestra, Nair, Nair significa como la Florida Manso, algunos la vieron en el taller de eh, Cuento de Camino, están los dos hijos menores míos. Cuando mi hija menor nació, yo me reía muchísimo porque mi esposa es negra. Y yo le decía, Sonia, mi sueño es que un día de esto tú estés con Nair por Plaza de las Américas y que las arresten, porque crean que tú te estás raptando a Nair. Nos vamos a hacer ricos, porque Nair es blanca y Sonia es negra. Y esto en otros círculos es algo increíble, es un escándalo, pero ¿cómo va a ser que se enamore de un dominicano como mi mamá era dominicana? ¿Cómo va a ser que se enamore de una persona de tal país o de tal situación? La vida no está organizada de una manera tan clara en estos renglones, esos son renglones falsos. Y a veces nos encontramos con que hay personas que tienen una condición, una característica especial y no sabemos si acercarnos a ellos o acercarnos a nosotros. Un ejemplo lo tenemos cuando alguien tiene un familiar en el hospital. La mejor manera de acercarnos es: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Olvidarnos de los mensajitos estos flanes que se envían por ahí. Eso en realidad no ayuda a nada. Y decirle: ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Y puede que me cause incomodidad ir a un hospital o ir a un asilo de ancianos donde los ancianos ya no están, no son suficientes. Pero eso impacta en nuestra puesta en escena. Entonces, esta parte primera del proscenio del escenario, ¿cuán cerca queremos estar de las demás personas? ¿Cuándo nos causa incomodidad su cercanía? ¿Cómo manejamos ese malestar? Hay personas que no saben manejar
estar al lado de una persona ciega, de una persona sorda, de una persona en silla de ruedas, o una persona que está con plena movilidad y capacidad sensorial, pero que es francamente antipática. El escenario no convencional o simbólico, que lo hay, es uno en el que hay que descubrir dónde está, porque puede estar escondido. Está con rampas, comunicar la línea de niveles y no tanto de pisos. Este es un tipo de escenario que sea, no le puse la gráfica porque eran muchas, pero la pueden encontrar. Y muchísimas veces lo importante de este escenario es que no sabemos que estamos en escena. Nos damos cuenta o caemos en la cuenta porque alguien nos lo dice. Mira qué tú estás haciendo, qué tú estás diciendo, porque estás ahí. Hay un escenario que se llama de empuje, esa es la gráfica que tienen ahí. En inglés le dicen thrust. El proscenio se proyecta hacia la parte en la que está el público, casi entrometiéndose, y da la idea de que lo que está pasando en el escenario y en la vida del público es algo muy parecido, son cómplices. Y el público puede formar parte de la acción, o que sea desde fuera, porque se está planteando qué está sucediendo ahí. Un gran reto para los autores es que se ven obligados a dirigirse a muchos puntos de vista a la vez. Fíjense que ahí hay sillas al frente, a derecha o izquierda, no hay atrás. Y esto pasa igual en nuestra vida. Tenemos que dirigirnos hacia varios puntos a la misma vez, porque no espera. Puede ser algo en el trabajo, algo en la familia extendida. Y ante eso, muchísimas veces podemos sentirnos desorientados y necesitamos poner orden. En ocasiones, solo podemos atender un único asunto. Esto es lo que se llaman las prioridades. Y tenemos que dejar a un lado otros asuntos que pueden tener injerencia, pueden tener algo que ver con lo que está pasando, o inherencia. Es que hay que atender varias cosas porque solo se pueden separar mentalmente en lo que estamos viviendo, trabajando, como pueden ser leyes laborales. Si se recuerdan estos días, la administración del presidente Trump le ha ofrecido a muchos trabajadores 7 meses de sueldo si renuncian, porque lo que quieren es llegar a estas plazas con gente que son leales a su proyecto político. Y esto obliga a que muchas personas tomen prioridades pensando 7 meses de sueldo. Y ayer salió un legislador diciendo 7 meses se acaban y ya no va a haber otro mes más u otros meses. Si no has conseguido trabajo en ese tiempo, va a quedar sin nada. Para tener éxito en esta tarea de establecer prioridades, debemos tener claros los objetivos que deseamos alcanzar. ¿Qué quiero yo con mi vida en este momento? 20 años, 40 años, 70 años. Con esta fuerza física, con esta capacidad cognitiva, como está, con estos recursos que tengo a la mano. Tengo que redefinir, tengo que plantearme otras cosas que antes no hubiese considerado. ¿Y qué criterios usamos para diseñar puestos o funciones de lo que estamos haciendo? En este momento tengo que aprender otra destreza o tengo que aprender a orar de una manera distinta que le dé más paz a mi corazón. Hay un escenario que se llama tipo arena. Si ustedes se recuerdan en la lucha libre esta que se pone entre las jaulas, la lucha que hay puños y de todo, eso es lo que se llama tipo arena. El público rodea totalmente a los actores y los actores no se pueden escapar del público porque están en evidencia. Es muy importante y es que cuando el público está rodeando, nos está rodeando y esto se da en la vida, podemos hasta sentir que nos estamos ahogando emocionalmente. No tenemos tiempo ni para respirar. Y hay escenarios que son no encontrados, espacios del teatro que en un momento dado forman parte de la escena. El mejor ejemplo está en Broadway por la puesta en escena del Rey León. Si ustedes tienen tiempo, busquen en YouTube después el Rey León en teatro para que vean cómo en los distintos balcones, palcos, incluso en el piso principal, los actores que están participando de Rey León están allí también. Eso forma parte de la escena y la vida es así. De momento nos encontramos en un escenario que no habíamos previsto. El telón, mientras está desplegado, no ocurre nada. Yo tengo una imagen de un telón grandísimo
Si ustedes van al teatro aquí en el recinto, lo pueden ver también. La acción no ha comenzado aún, pero el telón nos está diciendo algo va a pasar. En algún momento este telón se va a abrir y cuando se abra, todo va a cambiar. A veces nos van a presentar ideas parecidas a las que tenemos y a veces van a ser ideas que chocan con nuestras vivencias, ya sea para afirmarlas, cuestionarlas o rechazarlas, y a veces con violencia. Todo lo que está pasando a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local con las cosas que estamos haciendo, lo que está haciendo es afirmar, cuestionar nuestros valores, nuestras creencias, nuestras conductas. Así, mientras aquí se plantea una o dos estatuas, en otros sitios se está planteando la posesión de un canal que da lugar a una comunicación más dinámica, más rápida entre lugares del mundo, y en eso se le va la vida a mucha gente. Cuando el telón se abre de abajo hacia arriba, se llama telón americano, y se dice sube el telón y baja el telón. Eso cuando baja el telón le dicen telón guillotina también. Si el movimiento es hacia los lados, es más bien europeo y se dice abre el telón y cierra el telón. Lo importante es que el telón, tarde o temprano, se va a desplegar. ¿Va a subir o se va a mover hacia los lados? No podemos vivir eternamente detrás de un telón que no se abra. Podemos hacernos de la idea de que sí somos felices, aunque nos digan antisociales o extremadamente tímidos, pero no. En el teatro hay otra parte que en el escenario que se llama las bambalinas. Esto ustedes lo pueden buscar después, pero también si les interesa el libro, yo se los envío, yo lo explico un poquito mejor ahí. Son unas tiras de tela, también en este último tiempo se hacen de plástico, que están colgadas a lo ancho del escenario, están arriba. Tienen dos funciones. Establecen la altura de la escena. Recuerden que el teatro son dos dimensiones y esto da la dimensión adicional de profundidad. Y ocultan la parte superior del escenario donde está todo lo que serían los focos o las escalinatas que están escondidas muchísimas veces. Cuando decimos que algo se hace tras bambalinas, significa que se está llevando a cabo una acción de manera discreta o reservada sin que se enteren otras personas, pero son importantes, de alguna manera influyen en el resto de la acción. En la vida trabajamos tras bambalinas muchísimas veces. Papá está diciéndole una cosa al chico y mamá está preparando la maleta porque hay que llevarlo a otro lugar. Mamá está tras bambalinas mientras papá está en ese momento en pleno escenario. Y son importantes ambas acciones. Proveen un refugio temporero que permite que otras personas no nos estén mirando todo el tiempo y podamos obrar con mayor discreción. Y todos nosotros tenemos bambalinas. Antiguamente estaba lo que se llama la concha del apuntador. Estaba en el piso, daba la espalda al público y estaba cubierto con algo de, que está ocurriendo en escena. Y desde ahí el apuntador iba recordando de los parlamentos a los actores, pero esto ya muchísimas veces los actores tienen audífonos y ya no se usa la concha del apuntador, pero la figura del apuntador sigue siendo importante porque es aquel que nos recuerda, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que decir esto, no dijiste esto, no hiciste eso. Y a veces nosotros tenemos que ser apuntadores en la vida de los demás, sobre todo si ocupamos puestos de responsabilidad y eso exige una mayor conciencia ética de nuestra parte. Otra parte del escenario es el escotillón. Viene de escotilla. Es una apertura que permite acceder a otras partes del escenario. Es por donde entran y salen los actores. Puede ser una puerta que se levante o algo que venga del fondo. Y pueden ser vistos como zonas de seguridad. Entonces ahora yo les voy a plantear estas 7 preguntas y les voy a pedir que por lo menos discutamos una o dos, las que ustedes quieran. La primera. Si no, ustedes lo pueden hacer después en su casa. ¿Cuáles son los escenarios de mi vida? ¿Cómo son? ¿Son los convencionales? ¿Son los de empuje? ¿Son de arena? ¿Son los que no puedo identificar inmediatamente y me veo en ellos? ¿Cuántas veces me he visto en un escenario forzado, este último? O sea, que yo no me esperaba esto y de momento me encuentro con estoy haciendo esto otro, ¿no?
¿Quiénes son mis apuntadores? ¿Les hago caso? ¿Cómo establezco prioridades entre los distintos apuntadores que yo puedo tener? Puede ser un mentor o puede ser que yo mismo o yo misma he sido mentor o mentora. Hasta donde yo sé, soy apuntador en la vida de otra persona. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuáles y dónde están mis zonas de seguridad, las bambalinas, los escotillones en los que puedo refugiarme temporalmente? Puede ser para algunas personas irme un rato a casa de mi hija o a casa de mi hermano, o tal vez cogerme un fin de semana en algún lugar. ¿Cuáles son los escenarios posibles los que me gustaría tener? ¿Y qué siento ante la posibilidad de que se den? ¿Y qué hace falta para que en mi vida suba el telón? Entonces me gustaría, si es posible, que reflexionemos en cualquiera de estas preguntas. Ustedes comentan y se lee las respuestas. Que Todavía. deseen, ajá, eh, si hay alguien Ajá. que pregunta, o sea, la dinámica es contestar las preguntas que están Cualquiera. en la... La dinámica es usar las preguntas para poder compartir. No tienen que ser esas preguntas. Se les puede ocurrir Ok, otra también. Pero estamos en la primera parte, que es el escenario y todos los elementos del escenario que hemos visto. ok. Aquí Juan Valera dice en escenarios el hogar y el trabajo. Ajá. Y a veces uno tiene más peso que otro también. Y eso lo vemos cuando nos encontramos con personas que nos dicen, no, yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Mi familia es más importante, así que no me pidas el que yo me quede un fin de semana o que trabaje, lo puedo hacer en una emergencia, pero eso no es lo que yo quiero para mi vida. Belisa Torres dice el salón de clase. También es un escenario y muchísimas veces un campo de batalla. Bien, ¿quién más? ¿O alguna otra pregunta que se le ocurra a ustedes también, que puede ser? Juan Valera escribió escenarios forzados como una entrevista de trabajo o una entrevista de Uf, radio. cierto. Yo recuerdo hace un fracatán de años que yo tuve que ir a una entrevista de trabajo y la entrevistadora era una chica que podía ser hija mía y yo tenía que dejarme llevar por el guión, eso lo vamos a ver más adelante, porque ella era la que podía decidir y ella no sabía ni hablar, pero era la que me estaba entrevistando. Y eso puede crear muchísima tensión teatral. ¿Quién más? No veo más nadie aquí, doctor. Acá. Lo que me gustaría es que se queden con estas preguntas y que luego, cuando lleguen a su casa, si quieren compartir la presentación después con otras personas o las preguntas, pues mira, yo tuve hoy una oportunidad para reflexionar sobre los escenarios de mi vida. Recuerden, el título de la presentación es Puesta en Escena y estamos mirando varios elementos para ver cómo es mi puesta en escena. A veces el telón está sin desplegar. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha abierto el telón de mi vida? ¿Qué hace falta para que se abra, para que suba o para que se abra? Y son preguntas muy importantes cuando estamos hablando de bienestar emocional. Recuerden que definimos bienestar emocional como armonía. Ok. Seguir entonces, por eso unas cuantas cosas quiero unirlas todas. Doctor, aquí Dígame. Juan Valera dice que hace falta para subir el telón un evento difícil, una contratación a un nuevo trabajo o un despido. Cierto. Muy bien. A veces eso es lo que nos mueve. Ya tengo que salir de mi zona de comodidad. Que dijimos que muchas veces puede ser falsa. Elisa también escribe que tras bastidores con amistades o familiares, cuando los apoyas en sus proyectos para que tengan éxito sin Ujú. interesarte el crédito, o si es bastidor como lugar seguro, la casa de mis padres. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir. Esas son dos imágenes muy bonitas. Después podemos seguir comentando porque cada tema tiene unas preguntas. Vamos ahora a la iluminación. Y aquí tenemos que mirar las semejanzas entre teatro y cine. Hay mucha semejanza, pero es difícil. Lo voy a explicar ahora. La luz es parte esencial de la vida. Como las artes son expresión de la vida, la iluminación es un elemento esencial en todas las expresiones artísticas. En el cine, una escena se puede repetir miles de veces hasta que quede al gusto de la directora o del director.
hasta que se logre una toma perfecta, pero esa idea no se da en el teatro. El teatro está en vivo, por lo tanto no hay posibilidad de repetir una escena una y otra vez. No hay una puesta en escena perfecta, sino lo mejor posible. Hay actores y actrices de teatro que son grandiosos y nos dejan con la boca abierta. Pero la misma vida nos enseña que a veces tenemos que responder rápidamente prestándole atención a un elemento que queda iluminado. Esto nos obliga a usar mejor el tiempo y el espacio. Y nuestra vida es mucho más teatro que cine. Antiguamente, esta iluminación que estaba instalada al borde del proscenio se llamaba candilejas. Venía así de las velas o candelas que se estaban utilizando. A veces estaban cubiertas, a veces no. Y hay una canción muy bonita que es Candilejas precisamente, compuesta por Charlie Chaplin hace muchísimos años, que todavía tiene mucha vigencia. Hoy se utilizan como un efecto especial cuando se desea resaltar los rasgos de algún personaje. En el cine se han identificado hasta 13 tipos distintos de iluminación, pero en el teatro se habla de iluminación frontal de frente, cenital de arriba hacia abajo, nadial de abajo hacia arriba. También hay una iluminación de contra para resaltar sombras de fondo y de efecto. El efecto cuando se quiere presentar algo siniestro, aparece la sombra. Hay una iluminación general que permite ver todo lo que hay en la escena. Y también hay una iluminación específica que se centra sobre personajes activos en un momento dado o sobre un objeto el que llama la atención, por ejemplo, una pistola, un teléfono, un libro, y de momento la iluminación se centra sobre ese objeto. Aumenta la intensidad o disminuye la intensidad. Y de nuevo, esto mismo pasa en nuestra vida. A veces somos iluminados de frente cuando estamos en evidencia y nos cuestionan. A veces somos iluminados desde abajo cuando la gente quiere entender y nosotros mismos queremos entender también lo que está pasando, a veces desde arriba. Y a veces son sombras que necesitan clarificación. Vamos a abundar esto un poquito más. No hace falta que los actores que están participando en ese momento estén hablando. A veces su mera presencia, aún en medio de la oscuridad, llama fuertemente la atención. En la vida puede ser el abuelito o la abuelita que está en el balcón sentado en la mecedora. Mi mamá era dominicana, allí se dice mecedora, aquí se dice silla. Y están ahí. Y a veces ni siquiera los vemos, son invisibilizados, pero están ahí, brillan con su propia luz, están en escena. Y puede ser nosotros mismos también, cuando nuestros hijos o nuestros hermanos tienen que tomar una decisión. Y de momento lo único que nosotros podemos hacer es estar ahí. Así también es en la vida. Hay personas cercanas a nosotros que no se pronuncian verbalmente, pero se dan a entender con solo estar presentes y son casi siempre personas significativas. Pero además de la iluminación, está también la ausencia de luz. Hay una variante del teatro que se llama el teatro negro, que se acentúa la expresión corporal y el uso de la luz negra resalta aspectos del escenario. Obviamente los actores están vestidos de otra manera que se pueden ver desde el público. No contar con la luz en un país que está sujeto a los vaivenes de luma obliga a prestar más atención a fin de poder descubrir formas y fondo. No hay forma sin fondo, no hay fondo sin forma. El fondo tal vez es más importante porque es lo que está dando lugar a la forma. Tal vez más importante, esta iluminación, tanto la que existe como la que se ausenta, promueve la reflexión sobre lo que nos falta, sobre lo que está de más y lo que puede ser iluminado también. Y nosotros lo decimos continuamente, yo no lo había visto así. Esa frase, ¿cómo tú lo ves? Esa otra pregunta, es- indica que hay que iluminar esto que está pasando para darle sentido. Recuerden que habíamos hablado de dar significado y dar sentido a las cosas. ¿Cómo tú lo ves? Yo no lo había visto de esa manera. La luz puede revelar las arrugas dejadas por el paso del tiempo y todo, sobre todo
cualquier intento de disimularla o esconderla con medicamentos o con cirugía o con cualquier otra cosa que quiera negar el paso del tiempo. Lo importante es que recordemos que las arrugas son señales de que hemos vivido y a veces hemos luchado y a veces esa lucha ha sido intensa. La luz puede llegar a exagerar rasgos, aspectos o detalles de una persona o de una situación. Por eso debemos ser conscientes de la luz, de la iluminación, a fin de convertirla en aliado y no en enemigo. Recordando lo que le dije hace un ratito, que las arrugas son señales de vida, de lucha y de victoria. La iluminación disponible es la que tenemos a la mano y podemos usar. Y aquí, por ejemplo, aquí en el recinto, yo veo un ejemplo de lo que es la iluminación equivocada con las circulares que vienen de presidencia que dicen una cosa y después dicen otra y después dicen otra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí no hay manera de ver con claridad nada. Y puede estar pasando también a nivel de gobierno en otros lugares. Puede ser la iluminación que nos brinda una persona cercana, tal vez un hecho histórico que no conocíamos hasta el momento, que va a entender, nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Y cuando la gente nos diga, es que esto se debe a una decisión que se tomó hace 40 años, que ahora es que está teniendo consecuencias. Las consecuencias no necesariamente tienen que ser inmediatas. Tal vez no sea la iluminación ideal, pero sí lo suficientemente fuerte como para no perdernos en la oscuridad, y la oscuridad es real y es posible perdernos en la oscuridad. Podamos dar un paso aunque sea pequeño. Puede haber contrastes impresionantes por la misma iluminación. Esto lo vemos sobre todo en la pintura con el uso de las sombras. Sacan a la luz secretos escondidos, pensamientos no compartidos, acciones que hemos ocultado durante mucho tiempo y lo vemos en el momento en que decidimos sincerarnos. Podemos hablar de una iluminación simbólica porque nos permite descubrir un significado más allá de lo que se observa a simple vista. ¿Qué significa este grupo de pastillas? Tal vez signifique que yo estoy pensando tomármelas todas para terminar con mi vida, o tal vez signifique que las estoy tomando porque necesito vivir y quiero vivir. Así que tenemos que iluminar ese objeto y la acción que está detrás de ese objeto y no llegar a conclusiones inmediatas sin tener todo el fondo y la forma, lo que vimos hace un rato. Puede poner en descubierto muchas cosas que preferiríamos quedaran en la oscuridad o en la inacción, no hacer nada. Por eso también es importante hablar de las sombras. En psicología, Jung hablaba mucho de las sombras. Sus ideas casi todas han quedado ya atrás, pero es importante saber que las sombras están ahí. No nos gustan. Nos gustaría tenerlo todo lo más iluminado posible, pero más iluminación no necesariamente significa algo mejor. La iluminación puede dejar al descubierto un montón de áreas por las que tenemos que trabajar. Y a veces las sombras son las que nos permiten ver con mayor claridad lo que está pasando. Y desde ellas podemos plantear lo que podría pasar. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Les voy a plantear estas preguntas, pero ustedes pueden contestar las que ustedes quieran o formular otras. ¿Qué domina en mi vida? ¿Los espacios de iluminación o de oscuridad? ¿Qué personas han sido fuentes de iluminación en mi vida? ¿Qué evento particular ha iluminado mi vida? ¿Qué cosas de mi vida exagera la iluminación? ¿Qué estrategias uso para encontrar claridad en la oscuridad? ¿Cómo manejo la ausencia de luz, las incertidumbres en mi vida? Y tal vez la más importante, la número 7, ¿ha habido algún momento en que he iluminado la vida de otras personas? Vamos a dar unos minutitos. Si quieren, le pueden tomar un screenshot a las preguntas y después las discuten. Doctor, Juan Valera Ujú. puso en el chat que esta charla me está encantando. Es una metáfora de la vida en el teatro. Y también Otra. dice que Gracias. domina en mi vida los espacios de iluminación, mi fe y mis creencias. Perfecto, lo felicito y gracias por compartir. No hay otro comentario por el momento, Otra. doctor. Pues vamos a seguir entonces. Y vamos a mirar ahora la escenografía y la utilería. Son dos cosas distintas, pero las ponemos juntas. La escenografía es un elemento ignorado, pero de mucha importancia. La escenografía que a mí más me ha impactado de una obra de teatro es la de Los Soles Truncos.
Si se recuerdan, todo transcurre en la sala de las hermanas. Y sin embargo, esa escenografía es importante porque habla de confinamiento, de angostura, de imposibilidad de seguir adelante con la vida. Es un elemento que muchas veces ignoramos. Cuando vamos a una casa, yo aprendí hace muchísimos años, mira primero si hay un cuadro religioso o si hay una obra abstracta. Eso ya te va a dar una indicación hacia dónde te tienes que mover. Pero nunca des por supuesto que tu primera impresión es la correcta. Siempre pregunta. La escenografía es el diseño, la decoración del espacio escénico que ayuda a crear el ambiente deseado, mediante el cual los actores, el autor o autora y el director o directora comparten su mensaje. Recuerden que el teatro no es únicamente los actores, son muchas personas las que intervienen. Comienza desde el momento en que las personas encargadas de elaborarla entienden lo que el autor se propuso como tema, y esto lo vemos en el cine. Por ejemplo, cuando se estaba haciendo Parque Jurásico, Spielberg no estaba de acuerdo con las criaturas que estaban haciendo o con la Guerra de las Galaxias, que Lucas tampoco estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. La escenografía ayuda a que el público entienda, sin necesidad de mayores explicaciones, en qué lugar o ambiente se está llevando a cabo la acción. De nuevo, los soles truncos. Si ustedes tienen oportunidad de leerla o de verla en escena, se van a dar cuenta de lo que significa este espacio del cual no se puede escapar. Y a veces lo vemos cuando nos encontramos con espacios que están llenos de objetos. Y uno dice, ¿por qué esto está aquí? Porque dan seguridad. Intervienen en la manera en que se concibe el espacio, los lugares abiertos o cerrados, el arte, el dibujo, el estilo de construcción. Puede ser una escenografía fija, un solo espacio o varias, lo que va a llevar a cambio de escena o escenario, porque muchísimas veces se logra a través de distintos actos. Puede haber escenarios juntos, iluminados en el momento en que se usan. Puede ser realista, si se trata de reproducir el mundo conocido. Abstracto, si el tiempo y el espacio son algo indiferente. Sugerente, si presta atención a uno o dos elementos. O funcional, si sirve como herramienta. Muchísimas veces este último escenario se limita a la utilería. Realista, abstracto, sugerente o funcional son metáforas, lo que dijo ahorita el amigo Juan, para las escenografías con las que presentamos y compartimos nuestra vida. A veces somos realistas, a veces somos abstractos y la gente nos dice, yo no entiendo lo que me estás diciendo. A veces somos sugerentes y la sugerencia se puede quedar a mitad y necesitamos abundar en ella. O funcional, esto es lo que hay que hacer. Vamos al mambo inmediatamente. Los tres primeros, realista, abstracto y sugerente, van de la mano. Realista, todo lo que entendemos ser real. Esto es lo que es, no cambia. O al menos yo no acepto el cambio fácilmente. Abstracto es una nueva manera de ver lo que está ocurriendo. Y de nuevo, yo nunca lo había visto así. Gracias porque me están dando esta idea. Descubro otras perspectivas y significados igualmente válidos. Yo aprendí hace muchísimos años que todo punto de vista es la vista de un punto. Y necesitamos muchos puntos de vista para poder llegar a una idea completa. Llegar a la abstracción es descubrir lo esencial y desde ahí plantearse otras posibilidades. Lo vemos en los nenes y nenas de 2 y 3 años cuando nos dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo que están tratando es entender. Lo sugerente tiene dos dimensiones. La primera tiene que ver con poder discernir la imagen total de unos pocos rasgos. Esto nos sugiere una imagen, una idea, como puede ser una silla, una mecedora, que en un momento dado usó papá o usó abuela y que ya se murieron, pero no hemos querido salir de ella porque nos mantienen anclados a unos recuerdos, a unas experiencias. Si le añadimos la visión del futuro, hay otras posibilidades. Así podemos imaginar cómo podrían ser las cosas. Funcionar todo lo que cumple una función. Y lo hace. No únicamente que ya ha sido conceptualizado por una tarea, sino que puede hacer esa tarea también. Y una vez cumple su misión, pasa a ocupar un segundo o tercer plano. Nos movemos en los 4 tipos de construcciones de artificios. A veces somos movidos por ellos. Todos hemos escuchado la imagen de yo soy yo y mis circunstancias. Pues yo le añadí esta otra parte y las circunstancias de mis circunstancias.
Porque muchísimas veces las personas que están a nuestro alrededor tienen otros aspectos de su vida que yo desconozco, pero que están contribuyendo a su conducta. Entonces, ¿por qué no quieres estar conmigo ahora? No es que no quieres estar contigo, es que tengo que estar con otra persona que necesita de mí. Y esas son las circunstancias de mis circunstancias. La utilería, en realidad se dice attrezzo, son los objetos que aparecen en la puesta en escena, pero no son parte del decorado, son parte de la escena. Son los accesorios que los personajes usan para interactuar entre ellos. Son objetos útiles, por eso de ahí viene utilería, para adelantar el mensaje. Y muchísimas veces se convierten en imprescindibles. Ayudan a hacer la trama más realista, concentran en sí mismo una idea relevante. Se le llaman también props, porque eran propiedad del actor o del personaje. El ejemplo que aparece en el libro es de una película que se llama El Halcón Maltés, que es una figura de un halcón que curiosamente en la vida real llegó a subastarse y hubo una persona que pagó millones de dólares por esa pieza de utilería nada más. Utilería que sea útil. Y props, que es mi propiedad, es parte de mi vida. Yo lo estoy usando para tratar de comunicarme, de entrar con alguien más. La utilería enfática es aquella sin la cual la trama no puede continuar. Por ejemplo, es el halcón maltés. O si estamos hablando de un asesinato en el Expreso Oriente, un tren o un vagón de tren. Utilería con voz propia, casi es protagonista. Por ejemplo, la manzana de Blancanieves. Eso es utilería, pero sin ella no podría echar hacia adelante la trama. La utilería silenciosa suele pasar desapercibida hasta que se da un momento clave en la acción. Y esa puede ser una carta que de momento encontramos de alguien que nos escribió o que nosotros escribimos, pero nunca habíamos enviado. Sale del silencio, sale de la oscuridad y nos deja ver otro desarrollo posible en la trama. Y todos nosotros, seguro, tenemos algo así guardado. En casa de mi mamá siempre había una gaveta en la cocina en la que se guardaba de todo. Tijeras, destornilladores, cintas métricas, cuánta cosa hay. Y ella no permitía que se sacara nada de ahí porque decía en cualquier momento puede ser útil. Ella tenía el sentido de utilería. Y en algunas casas no son un cajón, puede ser un cuarto completo. Cuando el mensaje principal es difícil de identificar o es difícil de entender, la utilería sirve como referente importante para contextualizar lo que está ocurriendo. En este estudio que estoy haciendo sobre autismo, hay un capítulo que habla precisamente sobre la utilería de las personas autistas, que es lo que ellos están usando o ellas están usando para poder comunicarse y que su mensaje sea un poco más fácil de captar. Útil no necesariamente quiere decir bueno. Puede haber un objeto útil apto para el mal, como por ejemplo un arma de fuego o un frasco de píldora. De ahí la importancia de saber entender el propósito y los objetivos, lo que vimos hace un rato, el fondo y la forma. También debemos distinguir los significados que cada persona atribuye a un objeto y distanciarnos de ellos cuando damos cuenta de que son tóxicos o peligrosos. No es fácil de hacer, especialmente cuando el objeto puede tener otros fines, como puede ser la contribución a la cohesión social, y esto puede ser la utilización de las fuerzas de ley y orden. Detrás de que queremos ley y orden, estamos silenciando las voces de otras personas también. Y aquí es donde empezamos a cuestionar, a dudar si esto puede cambiar, si de verdad puede cambiar. El análisis de la utilería nos lleva a conocer cuánto tiempo y esfuerzo hemos dedicado a buscar y obtener eso que parece útil, necesario, y tal vez hemos descuidado otros compromisos o tal vez otras obligaciones. La utilería puede tener una fuerza increíble sobre la persona o el grupo. Puede ser un premio, un trofeo para una competencia específica, e incluso puede llegar a condicionar y hasta decidir el resto de la vida y la conducta. Cuando trabajamos con las utilerías, tenemos entonces que preguntarnos, ¿en verdad son útiles o no son útiles? Esto es lo que se llama desmitificar, porque puede parecer imprescindible, extremadamente útil y no serlo.
Así lo que queremos es resaltar lo que en verdad contribuye al bienestar, a la armonía. Un primer paso es distinguirla de lo que es meramente decorado, el cual se puede transformar. Y ahí tenemos las preguntitas de esta parte. ¿Cuántas escenografías hay en el escenario de mi vida? ¿Son fijas o son movibles? ¿Cuesta mucho esfuerzo moverlas o cambiarlas? ¿Se ajustan a mi vida y a mis objetivos o al revés yo me tengo que ajustar a ellas? ¿Me ayuda a lograr las metas fijadas? Una escenografía puede ser el ambiente universitario, el ambiente académico, el ambiente laboral. ¿Me ayuda a lograr las metas fijadas o yo me quedé nada más que como parte de un proceso? Puedo distinguir entre el decorado y la utilería. Saber que el decorado puede cambiar y no es importante, pero la utilería tengo que trabajarlo con más calma. ¿Soy yo la dueña o el dueño de mi utilería o son estas dueñas mías? ¿Cuánto tiempo invierto en perseguir lo que es meramente utilería? ¿Y cómo contribuyen a mi bienestar y al de mis seres queridos? Un trofeo, un álbum de fotos puede ser también utilería porque ahí hay esa continuidad con el pasado. Y ahí podemos entender el paso de los años y el paso de la vida. ¿Alguien quiere comentar algo? Nos quedan todavía unos cuantos temas más. Espero que les esté sirviendo para algo esto. Esta tarde Doctor, cuando lleguen a su casa o cuando ah, terminemos el taller, miren su espacio de trabajo, a ver cuántas cosas son útiles. Y ver. aquí, Ujú. aquí Belisa nos dice los escenarios casi trabajo y y nos dice Juan, la academia y sus instrumentos se ha convertido en lo que es utilitario para mí. Ajá. Sí, pero utilitario es otra cosa distinta. Y Juan lo expresa correctamente. Y me alegra mucho que haya compartido esa imagen. Dígame Tam- rapidito si les está sirviendo para algo el taller o no, porque puede ser que no les esté gustando. También Belisa dice que utilería mis libretas, el celular, mis espejuelos. Ah, oh, sí, el celular es importantísimo. Ayer a mí se me quedó y pasé un día en que digo, ¿cómo me voy a comunicar con la gente? Y Ah, Juan dice que me está sirviendo muy bien el webinar y que es muy bueno. me alegro, gracias, Juan. Vamos a seguir entonces. Vamos ahora al vestuario, el maquillaje y los accesorios. Hablamos primero de las máscaras, porque antiguamente el teatro era a base de máscaras, pero las máscaras también eran utilizadas en ceremonias religiosas o festivas. Era un objeto que se usaba para asumir una identidad, un estado emocional específico por la manera en que estaban confeccionadas, un signo que comunicaba un significado. El objeto principal era provocar una respuesta en los espectadores: miedo, alegría, atracción o disgusto. Y hoy la máscara es un recurso poco utilizado porque el maquillaje ha venido a sustituirla, pero en la vida diaria muchísimas veces seguimos usando máscaras. Con ellas intentamos ocultar nuestra verdadera identidad, la máscara del profesional, la máscara del jefe o la jefa que cree que tiene que cumplir con un rol. Y tratamos de vivir una intensidad social distante e inalcanzable. El vestuario, el maquillaje y los accesorios son una señal visual que ayudan a comunicar las ideas que se pretende compartir. Su importancia radica en la adecuación del proyecto seleccionado. Y aquí se está trabajando mucho con el teatro para personas no videntes, para personas ciegas. Ahí se está creando una figura adicional, que es la que está narrando qué están haciendo los actores en escena, o cómo están vestidos, o cómo se están moviendo. Porque las personas no videntes no tienen esa posibilidad. Y me parece que es muy importante para la vida también tener a alguien que nos vaya explicando, mira, esto se está haciendo, vamos en esta dirección, estos son los objetivos. El vestuario del conjunto de trajes, prendas, complementos y calzado utilizado, si es una obra histórica, pues tiene que ser lo más fiel a la historia posible. Va a identificar los personajes, la posición social que ocupan. No todo el mundo usaba zapatos, no todo el mundo usaba botas, no todo el mundo podía utilizar X pieza de ropa. Y a veces dejaban ver la profesión que una persona ejerce, el estado civil también. Hay muchísimos lugares donde las viudas son fácilmente reconocibles por el estilo de ropa que utilizan después de haber enviudado.
la bata de los médicos, los scrubs de las personas que trabajan en escenarios clínicos o hospitalarios. Las telas y los colores también son importantes. No son solo parte de la propuesta, sino que ayudan a entender qué es lo que el personaje está tratando de representar. E incluso hay algunas que obligan a una postura corporal específica. Este tipo de ropa me obliga a pararme, a caminar de una manera. Y está comunicando aspectos psicológicos que son importantes. Uno de ellos, uno de los accesorios, son los bastones. Los bastones sin los cuales se nos hace difícil a algunas personas caminar con sentido de estabilidad y dirección. Se lo digo de experiencia. Los accesorios están el peinado, entre otros, que apoyan la representación de cada personaje. En el libro se habla mucho de cuando queremos representar una mujer, una trabajadora sexual, en las obras antiguas vestía de una manera claramente reconocible. Hoy ya no se hace tanto así. Deben ser lo más fieles posibles al contexto. Yo tengo, por ejemplo, estudiantes aquí que les digo, cuando tú vayas a una entrevista de trabajo, recuerda que lo primero que van a ver es cómo estás vestida o cómo estás vestido, porque eso va a comunicar algo de ti. Y eso es en todos los escenarios, en todas las situaciones. El maquillaje es un medio para acentuar rangos y expresiones, para revelar emociones o para ocultar emociones. Y esto resalta la congruencia y la coherencia del tema representado con todo lo que estamos haciendo. Y también permite usar la imaginación, habla de mundos y de realidades posibles. ¿En qué momento, hace 50 años, se hubiese dado por válido el que los varones usaran pantallas? Porque los varones se pintaran las uñas, porque los varones utilizaran ropa de una manera, o las mujeres utilizaran ropa que hasta entonces se habían asociado únicamente con el género masculino. Esto habla de la fluidez de la vida y la imaginación. No sé si se recuerdan, porque tal vez ustedes no habían nacido. El primer hombre que se puso una pantalla en Puerto Rico fue Dani Rivera. Y el día que lo hizo, causó un revuelo, que eso fue increíble. Dani está usando una pantalla. Y eso fue el inicio de algo totalmente distinto. Se atrevió a usar la imaginación. La manera en que nos vestimos, en que nos maquillamos, los accesorios que usamos contribuyen a la realización o al fracaso de nuestro proyecto de vida. La gente nos dice, tú no te estás tomando a ti mismo o a ti misma muy en serio. Y solemos vestir de acuerdo con el momento en que estamos. Si estamos pasando un estado de ánimo horrible, no queremos ni poner la colcha encima de la cama, utilizamos los mismos zapatos, es más, los chancleteamos, aunque no sean chancletas, porque sencillamente nos estamos dando por vencidos. Pero si le damos el significado que en verdad tiene, son herramientas poderosas en nuestra puesta en escena. Ahí está la pregunta para este apartado, que se las dejo para seguir adelante. ¿Sigo usando máscaras? ¿Cuándo y por qué? A veces las máscaras son el diploma que tenemos puesto en la pared o los certificados también. Comunican un mensaje, porque lo tenemos ahí enmarcado y la gente lo puede ver. Déjame andar con cuidado. ¿Cómo puedo dejar de usarla si es que tengo que dejar de usarla? Porque a veces son necesarias. ¿Qué dice mi manera de vestir y arreglarme de mi persona? Como tenemos una persona muy mayor de edad que trata de vestirse como si fuera 20, 30, 40, 50 años menor. Podemos decir que es muy libre su pensamiento, pero también podemos plantearnos otras preguntas. ¿Es congruente con la imagen que deseo representar? ¿Sirven los accesorios que uso para comunicar algo personal o solamente son una moda pasajera? ¿Cómo quiero presentarme a los mundos en los que vivo? Y entonces ahora nos vamos a mover de la cuestión física a los géneros teatrales. El teatro clásico, casi siempre en griego, el moderno, el contemporáneo y el lírico son las maneras en que se categorizaban los géneros teatrales. Ahora se le añadieron el teatro experimental, el teatro del absurdo, el teatro negro, el teatro de vanguardia. Este último rechaza los modelos tradicionales de una secuencia cronológica lineal, un realismo escénico y personajes universales, y se parece mucho a la vida. La vida no siempre es lineal, no siempre es realista como quisiéramos que fuera, y no siempre tiene una única dimensión, es multidimensional. Y a veces, por mucho que queramos,
hay un enfoque menos coherente. Incluso el uso del lenguaje, una misma palabra puede significar cosas muy distintas para otras personas. Y chocamos con una nueva realidad que no entendemos y que a veces nos hace sentir amenazados también. Así que de nuevo tenemos el teatro clásico, el teatro moderno, el contemporáneo, el lírico, el experimental y el teatro de vanguardia, que es el que más se parece a la vida, porque no hay esta secuencia cronológica lineal, no siempre, no hay un realismo y las personas son multidimensionales. El género teatral del drama es un término genérico, describe una obra de teatro y una de cine en la que se relatan asuntos serios, situaciones tensas, conflictos que desatan fuertes pasiones. No tiene que terminar en una tragedia y no está exento de momentos de sonrisa, de risa y de alegría. Una situación dramática no necesariamente es algo trágico. La tragedia, el tipo de teatro más tradicional, los principales argumentos tienen que ver con la manera en que se responde a asuntos como las infidelidades, las traiciones, el maltrato, el abuso, la guerra, las enfermedades catastróficas, el destino, el mal. El mejor ejemplo es Romeo y Julieta. Son dos muchachitos jóvenes que se enamoran y terminan muriendo. Los objetivos perseguidos se ven impedidos de hacerse realidad por otros asuntos de igual o mayor importancia o urgencia y resultan en una crisis imposible de manejar. Y ahí podríamos decir que hoy en día esto tiene una fuerza muy grande en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Los personajes heroicos suelen terminar mal. En ocasiones son redimidos por el sacrificio de su vida porque logran que otras personas sean felices y nos invitan a reflexionar sobre asuntos cimeros, cimeros arriba y cimero con ese es abajo, cruciales para la vida. Está también la comedia, que no es charlatanería, que mamá siempre peleaba contra lo que se presentaba como comedia y era esencialmente mal gusto y falta de respeto. Su objetivo principal es crear alegría a través del humor. Los temas son serios, e incluso se pueden parecer a la tragedia, pero se atienden desde una perspectiva más liviana. Se habla mucho de la relativización de la vida. Presenta la manera en que los personajes responden a todos estos temas con una visión más positiva de la vida o más esperanzadora. Y resaltan el espíritu luchador de las personas, vencedores de todo tipo de adversidad. Este es el que en realidad nos describe a nosotros, el melodrama. Comenzó en el siglo XVIII. Usa mucho la música de fondo, en griego melos significa música. Acentúa los aspectos sentimentales o patéticos de un asunto. Exagera la participación de uno o varios de sus integrantes. Los malos suelen ser muy malos, los buenos suelen ser muy buenos. Los malos tienen muchísimo dinero. Hubo una serie en Netflix mexicana que estaba basada en el Conde de Montecristo y digo, pero aquí los malos son malísimos. Y los buenos son buenísimos al punto de ser ingenuos y tontos y logran que los demás se aprovechen de ellos. En nuestra cultura local, el mejor ejemplo fueron las radionovelas en un momento dado de nuestra historia, cuando todavía la televisión estaba empezando, y las telenovelas. Los mayores nos acordamos de las radionovelas que se hacían sobre todo en lo que eran los estudios de WKQ Radio, que la gente podía ir a ver a los actores en las radionovelas parados frente a los micrófonos. Bien desarrollados pueden tener valor educativo por los más pequeños, ya que la exageración destaca conductas a evitar o imitar. Y ahí tenemos que tener conciencia del modelado. Las telenovelas mexicanas, brasileñas y turcas, cada una presenta un modelo distinto de melodrama. Dicen que las más saludables para el aspecto emocional son las brasileñas. No sé, que no veo ninguna, pero el musical es una combinación de interpretaciones que están enriquecidas por el baile y el canto, y la expresión nuestra la tenemos en Lin-Manuel Miranda, que es el que utiliza este aspecto para comunicar su mensaje. Puede tener elementos de tragedia. Si ustedes ven In the Heights, que es de Lin-Manuel, se van a dar cuenta de lo que esto significa. Pues muchas veces se resuelve antes del final.
La acción se interrumpe por canciones y bailes que refuerzan el mensaje central. Y esto, el ejemplo de nuestra realidad nacional, lo tenemos en la salsa. Como durante un tiempo se interrumpe todo para enajenarnos colectivamente. No digo que sea malo, no digo que sea bueno, digo que está ahí. Está unida a la ópera. Es el tipo de teatro más costoso y hay que pagar compositores, directores musicales, coreógrafos, además de actores actrices que sepan cantar y bailar. Está también el teatro experimental que vimos hace un ratito, que busca innovar en los distintos acercamientos a problemas sociales. También ahí Lin-Manuel está haciendo mucho con sus producciones. Trabaja mucho con la improvisación y suele ir directo al grano. En un momento dado, nosotros tuvimos la dicha de tener un teatro del 60 con Italia y con otros valores artísticos de nuestro país que nos ayudaron a mirar la realidad puertorriqueña, y el ejemplo más claro de esa época fue una obra que tal vez ustedes han oído hablar de ella, pero no la vimos, que se llama Puerto Rico, Juan, que hablaba mucho sobre la identidad nacional. El teatro del absurdo busca una nueva visión del mundo y del lenguaje. A veces tiene que recrear la representación teatral rompiendo con esquemas tradicionales. Absurdo es todo aquello que no tiene sentido o no puede ser explicado por la razón. No sé por qué está pasando esto, o más importante aún, no sé por qué me está pasando esto. El término hace referencia a la falta de conexión entre los distintos elementos, ya sea las ideas, los temas tratados, pero también en la vida se da este absurdo. Nos portamos bien, hacemos la cosa de la mejor manera posible y no nos sale como pensamos. Esto es un absurdo. Lo que estamos viviendo ahora localmente, regionalmente, mundialmente, tiene mucho de absurdo y hay que buscar la razón. Hay otros dos géneros más, el teatro negro. Los actores están vestidos enteramente de negro y actúan sobre un fondo negro, y el teatro breve, que son obras sumamente cortitas, a veces más de una en un tiempo determinado y de manera, en algunos lugares los actores se van moviendo entre los distintos lugares del teatro también. Hay otros géneros, los voy a mencionar: el teatro religioso, que fue muy importante en un momento dado de la vida; el político; el teatro foro, que implica un diálogo en profundidad; el de los oprimidos; y el social. El teatro político puede llegar a ser peligroso si se presentan ideas que son contrarias al régimen que está gobernando un país en un momento dado, o una asociación, una organización se puede dar también ahí. El teatro de los oprimidos y las oprimidas es el más reciente y pretende visibilizar situaciones negadas o ignoradas. Y el teatro foro, que necesitamos cultivarlo, invita a la participación activa del público. Todos estos géneros, en un modo u en otro, nos están ayudando a mirar nuestro proyecto de vida, nuestra puesta en escena, qué es lo que yo quiero, cómo lo voy a lograr. Finalmente, el teatro social busca la participación de los espectadores, y ya estos no son meros sujetos, sino sujetos también que contribuyen a la puesta en escena. Tratan de crear conciencia del mundo sin perder perspectiva el mundo mayor, no mi pequeño mundo, sino todo lo demás. Hay muchísima gente en Puerto Rico que ignora aspectos históricos, y si no se conoce la historia, no se sabe por qué está pasando lo que está pasando. No es únicamente mirar la realidad e interpretarla, sino de transformarla. Este es uno de los principios del marxismo, se lo adelanté desde ahora, antes de que alguien me diga que eso es marxismo. Sí, eso está entre los principios del marxismo, pero no es lo único. No sé, ellos no son los dueños de esto. No es únicamente mirar la realidad, sino interpretarla y transformarla. Y el grupo, el teatro feminista, el político, el emancipador y el histórico, y es altamente transformador. Este no es un género teatral, pero es importante, es el monólogo. Y lo vemos, por ejemplo, en La vida es sueño, los monólogos de Segismundo, y en otras obras de teatro también, donde uno u otro personaje tiene un momento en que comparte en voz alta lo que está pasando, resumen lo ocurrido, reflexiones, y nosotros debemos dejar espacio para los monólogos en nuestra vida. La palabra se convierte en una herramienta
Y la manera en que modulamos la voz va a comunicar el estado de ánimo que prevalece en nosotros en ese momento de nuestra vida. Está hecha a base de monólogos, conversaciones con nosotros mismos. Vamos reafirmando, cuestionando lo que somos y hacemos, nuestras relaciones con otras personas, las maneras que estamos alcanzando nuestras metas de nuevo. Sería bueno que después ustedes hicieran el ejercicio de escribir un pequeño monólogo y se pararan frente al espejo y lo declamaran. Mi papá tenía, en un momento dado, tenía la costumbre de que aprendiéramos a hablar. Como yo tengo los dientes virados, siempre hablaba mirando hacia abajo y él me dijo un día, pero no seas tan pendejo, muchachos, lo que tienes que mirar hacia el frente, si tus dientes son tus dientes. Y me hizo aprender a leer en voz alta, mirando un espejo, hasta que perdí el miedo a ver la boca. El guión, en algunos lugares le dicen el libreto. En tiempo de Shakespeare, los actores no se les entregaba el guión completo, sino un rollo, en inglés roll, en el que se incluían sus parlamentos y al menos 2 palabras de otro actor que servían como pie para la acción. De rol viene rol o rol. Muchas veces los actores llevaban estos rollitos en su persona para no olvidar las palabras que tenían que decir. La razón era económica, no había dinero para pagar muchas copias de la obra entera, porque había que hacerlo a mano. A veces el autor mismo, cuando todavía no existía el director, coordinaba la escenificación. Y no había notas de actuación, sino se hacía en ese momento. Fue más tarde donde estas indicaciones se comenzaron a añadir. Obviamente es importante tener estos indicadores en nuestra vida, que se supone que nos digan más por el camino correcto. Pero no podemos olvidar que en la vida muchas veces la improvisación también es importante, sobre todo cuando vienen los imprevistos. En la terapia narrativa, que es una terapia que yo uso mucho, se postula que vivimos a base de guión. Por ejemplo, cuando vamos a llevar el carro al mecánico, seguimos un guión. El carro está haciendo este ruido, le está pasando esto, o sea, si vamos al médico, no vamos a usar el vocabulario que usamos en el taller del mecánico. Cada espacio tiene su propio guión. Ahorran tiempo, ahorran energía. Yo me río muchísimo cuando escucho personas boricuas que tratan de hablar frente a las cámaras y tratan de usar la C. Y de momento dicen cielo, pero de momento dicen cielo. O sea que eso son tonterías. Nuestra manera de hablar es única, pues tenemos que valorarla también. El problema está en que a veces el guión que nos ayuda a ahorrar tiempo y energía no siempre lo hace. Y hay que ver si le han quitado algo a nuestras expresiones, porque nunca podemos quedarnos con lo que entendemos que es esencial. Las personas tienen que entender lo que estamos tratando de transmitir. Y pueden ocurrir muchas cosas en ese espacio de transmisión y de recepción. El guión es muy importante porque establece orden social también. Pero a veces nos encontramos cuando vamos al médico, que el médico nos está diciendo algo y nos está tratando como si tuviéramos 10 años y tenemos que decir, no, yo no sé lo que ustedes los está pasando, explíquemelo de otra manera. Antes las representaciones teatrales eran de corrido y después se dividieron en actos. Y los actos se dividieron también en escenas. Esto lo que permite es un mejor manejo del tiempo y de los espacios. Nuestra vida puede tener distintos actos, como puede ser la infancia, la adolescencia, la adultez temprana, la adultez ya mediana y la adultez tardía. Y muchísimas veces se están arrastrando uno a otro y se están condicionando y no siempre lo tenemos claro. Presenta una sensación de continuidad y la vida muchísimas veces está organizada así. Podemos encontrar vidas caóticas. Les recuerdo la imagen del desierto, no parece que haya continuidad. Y lo que tenemos es tratar de organizar la trama. Y la mejor manera de organizarla es pasado, presente y futuro. Yo le digo a algunos de mis estudiantes, quiero que me hagas una presentación en PowerPoint de 3 laminillas nada más. Una que puede ser una foto, un dibujo, una canción, algo que tú escribas sobre tu pasado. Otra sobre tu presente y la tercera sobre lo que te gustaría que fuera tu futuro. Nunca le digo sobre tu futuro porque no tenemos control sobre eso, sino lo que te gustaría que fuera su futuro. Inténtelo también este fin de semana en su casa, hagan su presentación en PowerPoint sobre pasado,
presente y lo que nos gustaría que fuera el futuro. Porque esto nos ayuda a recuperar una sensación de orden y de control. Ahí tienen las preguntas para esta parte. La tragedia no es solo que el asunto sea malo, sino que la respuesta también lo sea. Sé distanciarme de lo malo que hay en mi vida. La comedia consiste en buscar el humor en todo lo que ocurre, como yo lo hago. Me río de mí mismo, me río de mí mismo. Eso es importante también, no tomarnos demasiado en serio. Soy capaz de usar el humor negro en aquellas situaciones de mi vida que son dolorosas. Esto se ve mucho en pacientes de enfermedades catastróficas que desarrollan su propio sentido del humor y se llama humor negro. En la vida hay cosas que parecen no tener razón o sentido. Sé manejar lo absurdo de ellas y no dejarme llevar por pensamientos o ideas fatalistas o derrotistas. Y si fuera a organizar mi vida en actos, ¿cuáles serían? Entonces vamos a los personajes, ya estamos terminando. Son mucho más que los actores y las actrices. Están el autor, el guionista, en ocasiones que es distinto al autor, el director, cuando comenzó a aparecer en escena, el escenógrafo, el encargado de los vestuarios, el director de escena, los tramoyistas, los apuntadores, el coreógrafo, de todo. Curiosamente, mucha gente desconoce que en griego actor se dice hipócrita. Su significado más antiguo se refiere a un intérprete que hablaba desde lo profundo, casi siempre desde la máscara, y nos está invitando a ir más allá de lo que está diciendo, a entender el sentido. Es alguien que representa algo que no se es, presta su cuerpo, y a veces nosotros tenemos que hacer eso también, representar el papel de algo que no somos. Antiguamente estaba el coro, que era un personaje colectivo que representaba muchas cosas a la vez. El coro sigue estando presente. Y lo vimos en la conferencia de prensa de Trump ayer cuando estaba hablando del accidente aéreo. El coro eran todos sus secretarios que estaban allí presentes y que estaban diciendo, no, usted es el mejor presidente que ha habido en la historia y usted está haciendo lo correcto. Y a veces el coro cuestiona lo que estamos haciendo. Protagonista significa el primero. Y casi siempre se tiene la idea del luchador. Agón significa lucha en griego, combate o partido. Y el protagonista, a veces lo identificamos inmediatamente, en otras no. Nos sorprende porque de momento sale el protagonista. Esto lo vemos en la franquicia de Alien. La primera película de Alien, que la protagonista es una mujer, que surge cuando ya la trama está bastante adelantada. Y a veces no nos damos cuenta y damos por supuesto que esta persona es el protagonista cuando en realidad es otro. Y a veces nosotros nos vemos impulsados a ser protagonistas, algo que se llama el protagonista renuente. Yo no quiero esto, porque me están obligando, porque me están haciendo moverme en esa dirección. Yo no quiero esto porque en ese momento te toca a ti. Puede ser un héroe, puede modelar una conducta ideal, también puede ser un consejero sabio y no tiene que ser el personaje principal. El antagonista es el que lucha en contra. Pueden ser protagonistas también en un momento dado. Tienen que ser una persona mala. Y aquí tenemos de nuevo las telenovelas mexicanas, en que las malas, que casi siempre son las suegras, son malísimas, malísimas, malísimas. Y entorpecen los objetivos. Los suegros, fíjense, nunca son tan malos como las suegras. Pero lo importante del antagonista es que está presentando otras perspectivas. Defiende intereses que pueden ser otros de los del protagonista, pero no necesariamente son malos. Muchas veces la lucha se da por la diferencia entre percepciones y estar obstinado en nuestra postura. Entonces tenemos que buscar un lugar de encuentro que nos permita escuchar lo que la otra persona está planteando y preguntarnos, ¿puedo incorporar parte de esto en mi vida también? Es una lucha, tanto el protagonista como el antagonista están luchando. Y tenemos que ver cómo esa lucha se puede convertir en algo productivo. Hay también personajes secundarios y hay también figurantes que son muy importantes, tienen una presencia particular, pero a veces no tienen ninguna palabra o ninguna acción, son marcadores de eventos pasados. En España hace unos años se presentó una obra que se llamaba Los Figurantes, que era que le daba importancia a estos personajes. Y el narrador, que en algunas ocasiones es un personaje dentro de la trama y en otras es un observador neutral. Esto se da mucho en algunas películas del cine. Y el director, que surgió, es el más reciente de todos, aparte del director técnico de efectos especiales,
y es el que está tratando de poner orden a una idea que le parece sumamente importante. Entonces, ¿cuándo soy protagonista en mi vida? ¿Cuándo soy un personaje secundario? ¿He sido o soy antagonista de alguien? ¿Por qué? ¿Qué resultados obtengo con esta conducta antagonista? ¿Quiénes han sido o son los figurantes de mi vida? Estas personas que han estado ahí presentes, aunque no hayan dicho palabras, pero han aportado algo a mi vida. Soy capaz de narrar mi vida a otras personas. La narración de mi vida es ordenada y coherente o desordenada y caótica. ¿Dirijo mi propia vida o soy dirigido por otros? ¿Cómo me siento en ambos escenarios? Hace unos años salió esta película en escena, se llama Sing. Es una película muy bonita. Y el personaje clave, cada uno tiene algo. Tenemos la cerdita, que es la que sueña con ser cantante y bailarina. El joven gorila que quiere distanciarse del ambiente criminal de su papá. Pero el personaje principal es la elefanta. Es una chica joven que quiere cantar y quiere bailar, pero tiene una timidez muy grande precisamente por su físico. Y cuando surge la oportunidad de una representación teatral, ella hace que el teatro se venga abajo. Lo importante es que descubre no solo su propia voz, sino la participación que tiene en la vida que comparte con otros y, más importante aún, en la vida de otros. No únicamente la vida que compartimos con otros, sino también en la vida de otros. A veces somos directores, personajes principales, antagonistas, narradores en lo que sucede y lo que le sucede a otras personas. De ahí la responsabilidad grande de poner en escena lo más correctamente posible lo que queremos. Y comenzábamos diciendo de la imaginación, pues vamos a terminar con estas preguntas. ¿Qué título le pondrías no pondrás, qué título le pondrías a la obra de tu vida? ¿Cómo diseñarías el afiche de promoción? ¿La trama refleja algo de tu pasado, de tu presente o de lo que te gustaría fuera tu futuro? ¿Será una tragedia, una comedia, una mezcla de ambos, un musical, un melodrama? ¿Qué es el género de los boricuas? ¿Cuántos actos tendrá? ¿Qué pasará en cada acto? ¿Quiénes serán los protagonistas, los antagonistas y los personajes secundarios? Y habrá figurantes. No, los figurantes son estas personas que están a veces sin decir nada, pero son importantes para el desarrollo de la trama, como puede ser un mentor o como puede ser un acompañante con el que vamos. Lo vemos en las personas que tienen algún tipo de condición, que necesitan de alguien que los acompañe también. ¿Tendrá un narrador o una narradora? ¿Cómo estará decorado el escenario? ¿Cuáles serán las escotillas, las zonas de seguridad? ¿Qué usaremos como utilería? ¿Cómo será la iluminación? Vimos los distintos tipos de iluminación. Contará con un vestuario o un maquillaje especial y habrá participación del público y cómo será. Y nada más. Un minutito por si acaso hay algún comentario o alguna duda y vamos a ver sobre algo. Espero que les haya gustado y espero que les haya servido también. Nada más. Pues entonces, de nuevo, agradezco la participación de todos ustedes y agradezco al SEA la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Si quieren Do- después la publicación, me escriben, yo se las envío electrónicamente y la podemos hacer con libertad. Lo único que les pido es que citen siempre la fuente. Doctor, Belisa Torres Ajá. compartió que dice título, Tírate que está llanito. El afiche, una chica lanzándose al agua desde una peña en un día soleado. Los Ujú, personajes secundarios son su familia y sus amigos, que son la red de apoyo, sus ujú. compinches que se tiran con ella. Y ahí tiene otro título muy bueno, Los Compinches. Título muy bueno para una obra teatral, Los Compinches. Recuerden de nuevo, continuamente nos estamos poniendo en escena. Pero para que esa puesta en escena sea lo más correcta posible, tenemos que mirar todos estos aspectos que hemos tocado brevemente, sabiendo que muchísimas veces no tenemos el control total de todos y cada uno de ellos, que a veces nos dirigen sin darnos cuenta que en ocasiones tenemos que ser protagonistas aunque no queramos, y en ocasiones tenemos que ser antagonistas aunque no queramos. Pues nada, mis queridos, les deseo un fin de semana feliz y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Que Dios me los bendiga. Agradecemos la participación de todos y todas los que se conectaron hoy, en especial el doctor Manuel Rivera,
por su excelente presentación y nuevamente gracias a todos y a todas por hacernos una comunidad para la excelencia. Que tengan buen día. Muchas gracias.